vemos que están creciendo exponencialmente estas necesidades de comedor social. Hemos calculado que el incremento se ha producido aproximadamente en un 20% y sí que podemos decirles, y esto es una realidad, que desde luego el Ayuntamiento de Logroño está estudiando, hemos llegado al límite de nuestra capacidad. El Ayuntamiento de Logroño, cuando decimos que ha llegado al límite, por supuesto somos conocedores de que como servidores públicos tenemos que garantizar ese servicio, eso es evidente, pero sí que tendremos que buscar unas fórmulas alternativas y tendremos que implicar a otras entidades y otras administraciones, porque como digo, es algo que ya sobrepasa pues la capacidad que tiene este ayuntamiento a nivel financiero para abordar una situación como la que tenemos actualmente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué está pasando? Es la pregunta que nos hacemos todos. Los comedores sociales de España están dejando de ser un recurso de emergencia para convertirse en un termómetro social. El aumento constante de usuarios no responde a una crisis puntual, sino a un problema estructural. Estas palabras de la portavoz del Gobierno municipal hacían saltar las alarmas. Aquí en La Rioja hay dos cosas que nos preocupan. Lo vamos a ver ahora en pantalla. Por un lado, el crecimiento de la demanda. Como hemos escuchado, ha aumentado en el último año un 20% las personas que desde servicios sociales del Ayuntamiento se derivan a este servicio de la cocina económica. En Logroño, en la cocina económica, llegan a atender al día a un centenar de personas. Esto nos preocupa, pero también este otro dato que vamos a ver, el cambio en el perfil de quienes acuden a estos comedores. Son trabajadores, familias con hijos, personas que aun teniendo ingresos no logran cubrir necesidades básicas, mujeres, población migrante. La pobreza ya no es invisible ni marginal, se está normalizando. Luego nos lo vamos a preguntar. ¿Y a qué se debe fundamentalmente? Bueno, pues lo vamos a ver, a varios motivos, los hemos puesto aquí. El primero sería la subida del precio de los alimentos. Los alimentos básicos han subido mucho, ya lo saben, por ejemplo, los huevos un 30%. La inflación alimentaria afecta el doble además a los hogares pobres. La vivienda y los costes fijos también. El alquiler ha subido cerca de un 30% desde el año 2022 y muchas personas hacen esto, además, ahorrarse la comida para pagar la vivienda. Hay cada vez más personas con empleo, atentos, que no llegan a fin de mes. Y por último hemos destacado los datos del riesgo estructural de pobreza, es decir, el 25,7% de la población está en riesgo de pobreza o de exclusión. Desde Cocina Económica esta mañana nos expresaban su sorpresa por la forma en la que ayer la portavoz del Gobierno municipal de Logroño, lo acabamos de escuchar, aseguraba que el Ayuntamiento había llegado al límite de su capacidad económica para financiar el servicio que presta esta entidad. Desde entonces, Cocina Económica ha recibido llamadas de los usuarios a los que atienden con miedo a que no lo hagan más. Afirman que ellos no han llegado al límite y que van a seguir atendiendo a todo el mundo. Nosotros sabíamos, porque nos habían dicho un poco que estaban al límite de lo que es el presupuesto que habían realizado en el año anterior para el comedor y que tendrían que modificarlo, que tendrían que hacerlo. Sí que nos sorprendió un poco la puesta en escena o la llamada de ayer, que la gente que nosotros que estamos ayudando, que esté tranquila, porque algunos están preguntando, porque se ha generado una alarma. Nosotros vamos a atender a todo el mundo. Bueno, pues tenemos aquí a Javier Porres, director de la Cocina Económica. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Bueno, ¿qué está pasando realmente? Porque sí que nos ha llamado muchísimo la atención. Decíamos que estas palabras de la portavoz ponían el foco en la cocina económica. ¿Realmente qué es lo que está pasando? Bueno, sí es cierto que en los últimos años se está incrementando el número de personas, como comentabais, el número de usuarios va creciendo en lo que es el servicio de cocina, que está tanto en el comedor, en esas 100 personas que poníais que acuden cada día, como en las familias que preparamos los tuppers. Efectivamente existe una pobreza que se está intentando solucionar, y esas personas, pues bueno, la subida de los alimentos que comentaba y la subida de la vivienda especialmente, pues le hace, y los sueldos y los salarios precarios en algunos casos hacen que las personas pues tengan una necesidad de elegir. Entonces hay que apoyarlas, que es lo que venimos haciendo de alguna forma, y una de las formas es el tema de los alimentos, y la gente se plantea, bueno, pues si tiene que pagar la vivienda, el acudir a un sitio como Cocina Económica de Logroño. Como comentaba, sí que nos ha sorprendido
que un poco ayer sacaran esa puesta en el freno, lo digo así, o esa alarma de esa forma, porque de alguna forma sí que nos habían comentado que el presupuesto que habían presentado desde 2024 para cubrir los gastos del comedor, pues les había quedado pequeño, no habían calculado bien el número de personas que iban a derivar de los propios servicios sociales, porque Cocina Económica tiene un sistema de financiación mixta. Hay que decir que tiene una parte importante se obtiene de los servicios de las entidades públicas, bien del ayuntamiento, que es la parte más importante, como del gobierno de La Rioja. Eso viene a ser un 50% de nuestro presupuesto, que es un presupuesto importante porque la noticia ha saltado en el comedor, pero nosotros hacemos muchas más cosas. Tenemos un edificio de familias en las que hay como 60 personas, tenemos un centro de educación en el que hay 40 niños de familias en vulnerabilidad y bueno, pues lo que os decía, hay una financiación mixta para todo, el 50% viene de apoyos públicos, con convenios, conciertos, etcétera, el otro 50% de medios propios de la Cocina Económica, gracias a los benefactores, las personas que nos apoyan, etcétera. Entonces, bueno, dentro de esa preocupación que ha lanzado, sí que nosotros queremos lanzar un poco tranquilidad a los usuarios, como decías, y a las personas a las que ayudamos, porque nosotros vamos a seguir ayudando dentro de nuestras posibilidades a todas las personas. Sí es cierto lo que decía el ayuntamiento, que hay una responsabilidad de los medios públicos en cubrir todo esto, pero para eso estamos también las entidades, para llegar a donde no llega la administración, también para hacerles cumplir las obligaciones que entendemos que tienen que cumplir, pero dentro de las posibilidades que tenemos todos. Entonces, bueno, nosotros vamos a estar ahí. Esto, todas las crisis las tomamos también como algo para buscar nuevos objetivos o nuevas formas de afrontar el tema. Yo creo que tiene que haber una mejor organización de todas las entidades y las entidades públicas para poder atender a las personas en la medida de su vulnerabilidad. Nosotros a las personas las tratamos, como digo yo, una a una, cuerpo a cuerpo. Cada persona que va al comedor o que tenemos en nuestros alojamientos, Cocina tiene 52 espacios habitacionales con personas, con programas. A todas las personas, nuestros trabajadores sociales, en sus casos son uno a uno, personalizados. Se ve sus necesidades, se controla y se comprueba la realidad de esa necesidad y se les ayuda, se les acompaña, como dicen, a salir adelante. A ver, la concejala hablaba de un 20% de las personas, el aumento del 20% de las personas que ellas derivaban a Cocina Económica, pero ¿cuál es el aumento real? El aumento total ha sido un 10%. Como hablábamos del tema mixto, los menús que se han ofrecido, que se han dispensado, menús elaborados, pero luego también Cocina da otra serie de alimentos que no están contabilizados aquí a familias sin elaborar por otra serie de acuerdos. Bueno, los menús contabilizados han sido 120.332, el año pasado fueron 109.000, es un 10% total. De esa parte hay una parte, como os decía, mixta, que es la que desvían los trabajadores públicos, los trabajadores municipales, dentro de su trabajo, que remiten unos vales y los envían a Cocina. En esa parte hemos ofrecido 91.000 menús derivados del ayuntamiento y el año pasado fueron 75, o sea, que la proporción que indican ellos es cierto que de los servicios sociales municipales ha venido un incremento de un 20%. En el total, en el global, la realidad del año pasado contra este ha sido de un 10%, que también es una cantidad importante. Claro, es una cantidad importante que yo no sé si ha provocado a lo mejor pues necesitar más recursos, más personal, más turnos. Bueno, nosotros en este momento estamos 23 empleados en todo lo que es la organización. Hay una parte que están en el centro educacional, otros en la cocina. En lo que es cocineros y alimentación, pues prácticamente están los mismos, porque ya tienen todo el personal que tenemos en cocina tiene bastante bagaje, lleva muchos años en la entidad, conoce los mecanismos y entonces tiene la habilidad, yo estoy muy contento porque tiene la habilidad de adaptarse enseguida a lo que hay. Lo mismo estás cuando hay poca gente o cuando de repente se desborda el comedor, que algunas veces ha pasado. Sí es cierto en lo que comentan que estos últimos primeros meses estamos teniendo en el comedor, como decíais, 100 personas y algunos días hemos llegado a 120. La capacidad del comedor física son 120 posiciones, 120 sitios. ¿Qué pasa? Que si viene más gente nosotros la atendemos igual. He visto algún fin de semana que ha habido 123, pues bueno, no se ha quedado sin comer absolutamente nadie. Pero sí es cierto, claro, que hay que pensar en el futuro, en que algo
socialmente estamos haciendo todos mal, es lo que pienso yo, lo que pensamos, cuando personas, como decías, con trabajo, con ayudas, porque antiguamente había gente y no había ayudas, hoy hay ayudas económicas para la mayoría de las personas, y con todos esos apoyos pues la gente tiene que depender y tiene que venir a un comedor social, que yo creo que es una cosa al principio dura si nos pasara a cualquiera. Exactamente, hablábamos por lo tanto de dos preocupaciones, ¿no? Una, el aumento de las personas que necesitan estos servicios, y luego también el cambio de perfil, ¿no? Que es lo que estás comentando ahora, ¿no? Sí, antiguamente yo llevo en cocina 20 años, 10 años en la dirección, pero ya estaba anteriormente. Y antiguamente había personas pues, de 40, 45 años para arriba, la mayoría muchos con problemas de alcohol, por ejemplo, o personas pues, con necesidades económicas, las menos. Hoy día hay todo tipo es muy diverso. Hay personas jóvenes desde 18, 19 años hasta 60 años, hay más mujeres que antiguamente. Las mujeres antiguamente de alguna forma siempre han sido más capaces de buscar soluciones para su vida, y también yo creo que veían el hacer una fila para el comedor como algo rudo, algo que era hasta para ellas peligroso. Y hoy se han dado cuenta de que, bueno, de que están bien atendidas, de que nosotros nos preocupamos de que sea una zona que a ellas les dé seguridad y confianza. Porque lo que os digo, es que en cocina no es que estemos dando la comida o la cena, es que para nosotros la gente que está ahí es nuestra familia, nuestros voluntarios, nuestros empleados, pues hablan, entablamos conversaciones, nos cuentan las cosas buenas que les han pasado en el día, porque no tienen a nadie a quien contárselas, nos cuentan las cosas malas, nos piden ayuda, nos ayudan ellos, y al final yo creo que eso es mucho más importante que el hecho de la comida, que también es importante. Claro. Entonces yo creo que eso es algo que hay que cuidar y hay que sanar. Efectivamente, cuando llegan allí estamos hablando de personas con trabajo que no les llega, de mujeres que hasta ahora no iban ahí. Un poco qué es lo que cuentan, qué es lo que tienen en común todos ellos. Cuando llegan ahí, me imagino que al principio el reparo, ¿no?, de presentarse ahí con empleo, y después, una vez que ya pasan ese trámite, ¿no?, ¿qué es lo que cuentan? La mayoría, bueno, el trámite inicial es un poco duro, efectivamente. Nosotros tenemos trabajadores sociales que les atienden. La idea es un poco que nos cuenten cuál es su necesidad e incluso ampliarla, porque hay veces que, ya os digo, no solo necesitan comer, sino necesitan otras cosas. Bueno, al principio, el primer día, pues procuramos sentarlos o colocarles en una zona en la que hay personas un poco similares al perfil que vemos, y al final se dan cuenta pues que es un comedor como un restaurante, que te sirven y que se preocupan de que estés bien y de que lo que tengas pues sea lo más adecuado para ti. Y lo que cuentan un poco es pues eso, que bueno, ahora te vienen contando pues que a lo mejor tenían trabajo y lo han perdido, o que tienen un trabajo que les da justo para vivir y viven en una habitación o en un sitio de alquiler, ha subido los precios, y entonces se han visto abocados a pedir ayuda, que la mayoría de estas personas nuevas, y nos pasaría a nosotros, no saben ni que existen servicios sociales. Cualquiera de nosotros sabemos que si nos duele la cabeza, nos pasa algo, tenemos un centro médico y un médico. También tenemos todos un centro social público y un trabajador social público destinado para nosotros, pero eso mucha gente no lo desconocemos. Yo primero, hasta que llegué un poco al mundo de cocina. Yo quería saber eso, si hay gente que ha comentado eso, ¿no? Es que pagamos el alquiler y no nos llega para comer, ¿no? O sea, preferimos reservar el dinero para el alquiler y optar a venir a este comedor, que por lo menos tenemos comida caliente. Entonces optan por pagar primero el alquiler, claro. Sí, además es una conversación que ahora surge cada vez más, porque incluso comentan algunos que entre comer o pagar el alquiler no se pueden permitir perder una vivienda, que por un impago puedan pues echarles o puedan rescindirles su contrato. Eso no se lo pueden permitir, porque en estos momentos saben que es muy difícil, y es cierto, conseguir que alguien te alquile una vivienda o conseguir o una habitación, lo que sea. Entonces es una preocupación muy grande, y eso aboca pues a tener que elegir entre una cosa y otra. Antes lo has dicho, ¿no? ¿Qué dice de una sociedad donde cada día más gente necesita estos servicios, ¿no? Que algo estaremos haciendo mal, como dices? Yo creo que eso es algo que tenemos que mirar entre todos, de los servicios públicos y las entidades. Es cierto que vivimos en una ciudad pequeña y cómoda, y que el trabajo en red de las entidades
está muy coordinado. Trabajamos Cruz Roja, Cáritas, Cocina, y el resto de entidades. Tenemos la suerte de vivir en una ciudad pequeña, nos conocemos y entonces cada uno sabe un poco en qué está especializado y nos apoyamos unos a otros en el bien de todas estas personas. Yo creo que eso es algo que no se debe de perder, eso es algo positivo y habrá que buscar la forma de regular o de gestionar la ayuda de esas personas, cómo se hace, porque sí es cierto que si está aumentando tanto y resulta que hay ayudas, porque ahora hay ayudas que no existían antes, hay medios que no teníamos antes, pues habrá que esos medios gestionarlos de una forma que sean más rentables para estas personas, que la coordinación suponga beneficio y que no tengamos estos problemas que están comentando, pues a lo mejor de financiación. Claro, hablando de eso, de financiación, ahora mismo, ¿qué necesita? Vamos a espabilar aquí a la gente que nos está viendo. ¿Qué necesita ahora mismo la cocina económica? La mitad se financia por donaciones, ¿no? Un poco, ¿qué pediría la cocina económica en estos momentos que estamos viendo que cada día es más necesitado por las personas? Bueno, nosotros la verdad es que no nos podemos quejar, somos una entidad privilegiada y muy querida en Logroño y tenemos, como decía, pues personas que nos apoyan, las personas de la calle, empresas, etcétera, y trabajamos con las entidades públicas porque lógicamente lo que hablamos hay una responsabilidad. ¿Qué necesitamos un poco? Pues seguir manteniendo ese apoyo de la gente que quiere ser voluntaria de la cocina. Nosotros procuramos fomentar el voluntariado, tenemos 150 voluntarios y el seguir teniendo ese apoyo económico de las personas particulares y la administración lo que está reclamando, yo no sé exactamente esa noticia que da, si directamente, yo creo que hay que ser más claros, si directamente lo que está pidiendo es más medios a la administración nacional, a la administración del gobierno de La Rioja. No lo sé, desconozco el presupuesto que tiene de servicios sociales el ayuntamiento y la aplicación de los mismos. Lo que sí que tengo claro es que la prioridad en una necesidad social hay dos prioridades, el comer y el tener un techo. Luego el resto también lo son, pero te quiero decir que eso, cualquiera de nosotros que nos pongamos en lugar, hay algo que no se puede perder, es la necesidad de alimentarnos adecuadamente además, y la necesidad de tener un cobijo, un sitio donde vivamos nosotros y nuestras familias. La alarma económica, de alguna forma, pues es cierto que ha crecido el número de personas, pero ya os digo que no sé exactamente si lo que están indicando es que están viniendo gente de fuera y que necesitan un apoyo exterior, están lanzando un llamamiento a otras entidades, al Gobierno de La Rioja, al Gobierno Nacional, no lo sé, habla de entidades y tal. Nosotros como cocina, el Ayuntamiento para nosotros siempre nos ha apoyado desde hace 130 años, nosotros también apoyamos al Ayuntamiento, tenemos un edificio que construyó Cocina con sus medios, con sus donantes en la calle Los Baños, que hay 36 personas y está a disposición gratuita totalmente desde hace 4 años al Ayuntamiento. Está disponiéndola, nosotros se la hemos dejado de forma gratuita, ellos la mantienen, pero las personas de servicios sociales que atienden están en ese edificio, te quiero decir, y Cocina va a seguir apoyando al Ayuntamiento al que haga falta para que cualquier ingreso que nosotros tengamos o cualquier beneficio que nosotros tengamos va a ir directamente a las personas a las que atendemos. Ni los voluntarios, ni la junta directiva, que son gente que un poco maneja los medios financieros de la propia entidad, cobran absolutamente nada. Lógicamente los 23 empleados, cocineros, maestros y tal, pues tienen que comer, tienen que tener sus familias, pero vamos a seguir en la misma línea y lo que queremos es dejar a la gente tranquila en ese aspecto. Cocina Económica como entidad va a seguir ayudando absolutamente a todo el mundo, colaborando con todas las entidades y lo único que pide es lo mismo, que sigan manteniendo ese cariño y ese apego que tienen por ese compromiso que tienen con la entidad desde toda la vida. Desde hace 130 años, exactamente. 131 años ya. Javier, un placer. Pues lo mismo, muchas gracias por la invitación y bueno, yo creo que entre todos pues solucionaremos las necesidades de las personas vulnerables, que es lo importante. Lo importante son las personas. Hablamos de dinero porque hay que hablar de dinero, pero lo importante son las personas. Hay dinero, hay que gastarlo bien. Y hay dinero, efectivamente, esa es buena frase. Hay que gastarlo adecuadamente. Así es. Gracias, Javier. Buenas noches. Gracias. Nos vamos a publicidad. Regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora.
Es aquí y ahora cuando se demuestra el sentido de Estado y, si me permiten, hasta incluso el verdadero patriotismo. Y no hay mayor muestra de patriotismo que contribuir con el voto a aliviar a millones de hogares la factura de la luz. Confío en que todas las fuerzas parlamentarias estén a la altura del momento histórico que estamos atravesando. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de esos cambios en el Gobierno. Antes saludamos primero a la mesa. Santi Irizarna, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bienvenido. Buenas noches, Está gracias. También con nosotros Javier Garrido, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido. Y está con nosotros también David García de Brenner, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco por lo que ha pasado esta mañana en el Congreso. Hoy se ha debatido y se ha votado sobre el decreto, podemos decir, el del plan anticrisis, de esas medidas económicas para paliar la crisis del conflicto en Oriente Medio. El otro se ha suspendido y se votará después de Semana Santa. Hemos visto pedir, lo acabamos de escuchar ahora, pedir sentido de Estado al presidente, a todos los grupos políticos a lo largo de toda la semana. Al final, el paquete anticrisis, como decimos, se ha aprobado con la abstención de Podemos y de PP, que aduce que la norma recoge algunas de sus propuestas, pero que es insuficiente. Rafa Navarro ha estado allí. Cuéntanos. Sí, María, el presidente Sánchez pedía estos días sentido de Estado para sacar adelante ese Real Decreto con medidas para paliar la subida de precios tras la guerra en Irán, que ya están implantadas desde el pasado domingo, tras aprobarse en el Consejo de Ministros del pasado viernes, pero que necesitaban del Congreso para mantenerse. Bueno, pues ese decreto ha salido adelante con el sí de Junts y de los socios de gobierno y con la abstención de Podemos y del Partido Popular, que hasta el último minuto no han desvelado el sentido de su voto. Dice que votan, que se abstienen en esa votación porque ese Real Decreto sí que incluye medidas que ellos pedían, pero no votan a favor porque faltan otras medidas por las que negociar y con las que no ha negociado el Gobierno con ellos. Lo que no se ha votado hoy es el decreto con las medidas sobre vivienda exigido por Sumar el pasado viernes en ese Consejo de Ministros del que hablábamos. Se votará después de Semana Santa y este Real Decreto no cuenta a día de hoy con los apoyos suficientes para salir adelante. Bueno, pues era esperado. Bueno, aunque en esta mesa os quiero decir que a lo largo de la semana tampoco no tenía todo el mundo claro que se fuese a aprobar. Yo confiaba en que sí, parece ser que al final se ha hecho, pero con la abstención del Partido Popular, que no sé si os parece que es lo que tenía que hacer o no. Santi, ¿qué te parece? Bueno, pues yo creo que, hombre, a mí me habría gustado que habría salido adelante con la aprobación con el apoyo de todas las fuerzas políticas, pero bueno, yo entiendo la situación política actual y que el Partido Popular haya decidido abstenerse y que este decreto salga adelante me parece bien, me parece que el Partido Popular ha estado a la altura de las circunstancias y creo que no estamos en un momento como para que la pobreza, la vulnerabilidad del conjunto de la ciudadanía y de las clases más bajas de nuestro país no pueden ser utilizados con más arrojadiza entre los dos grupos parlamentarios más grandes. Creo que han estado a la altura y que va a ser beneficioso para todos, porque de hecho yo creo que a lo largo de la tertulia habrá alguna cuestión de la que hablar, por ejemplo de este tema que hoy ha salido en todos los periódicos de nuestra comunidad autónoma, la dificultad para seguir haciendo frente a los gastos que supone dar alimento a través del comedor social del Ayuntamiento de Logroño, a ese aumento de la demanda. Pues bueno, este decreto yo creo que tiene que ver con esto que hemos leído hoy en prensa en nuestra comunidad autónoma y que el Partido Popular ahí estaba a la altura de las circunstancias. Bueno, hemos entrevistado aquí en el programa al director de la cocina económica. Ha dicho que tranquilidad, que van a seguir manteniendo las ayudas y que sí, pero que sí que es cierto, ¿no? que aumenta la gente que va con trabajo pero que no llegan a fin de mes. David,
¿Cómo has vivido estas semanas? Porque pues, con toda la tensión, sí, imagino que... La verdad es que ha sido complicado, pero voy a poner un poco el contrapunto a lo que estamos oyendo, porque si bien es cierto, lo mejor es que se ha reaccionado a tiempo. Es verdad que si lo comparamos con el año 21-22 no tiene nada que ver, se ha reaccionado en menos de un mes, están las medidas ya aprobadas y está ahí. Pero, por ejemplo, salía el presidente hablando de la factura de la luz. Y eso es lo que compete a mí, ¿no? Tengo que decir datos sorprendentes, como son, por ejemplo, las noticias a veces se exacerban y luego hay que ver los datos. La factura de la luz es más barata que hace un año. Es decir, el coste de la energía de marzo, a falta de los días que quedan, está en 48 euros el megavatio. El año pasado, marzo, cerró en 53. Algo sorprendente porque los primeros días de la guerra sí que es verdad que las cotizaciones subieron más, reaccionaron mucho más abruptamente, pero la realidad es que la electricidad, por un sistema que tenemos, ya lo explicamos la última vez, como estamos saliendo del invierno, empezamos con alta generación renovable que abarata el sistema y tenemos una factura de luz que la realidad son esos datos que estoy diciendo, es bastante... o sea, más baja que el año pasado y que ahora hay que sumarle un 10% de reducción del IVA y una reducción del impuesto eléctrico que va a pasar del 5% al 0,5%. Por lo tanto, la gente, las facturas, dependiendo del sistema que tenemos cada uno contratado en casa, pero la mayoría de la gente que está en la tarifa de último recurso va a notar cómo la factura se va a reducir en marzo, sobre todo porque hay un 15% menos de impuestos, pero por otro lado, porque el precio tampoco ha sido más caro, ¿vale? En cuanto al gas, nos ha pillado saliendo del invierno, con menor demanda, con menores necesidades y la circunstancia del gas es un poco más compleja que la electricidad. El precio de la cotización de la referencia europea del gas está ahora mismo en torno a 48-50 euros al megavatio, que es el mismo precio que teníamos hace un año también. Es decir, se han implantado medidas, pero en estos dos conceptos, tanto gas como electricidad, la realidad es que son ciertos vaivenes que son muy abruptos, pero que estamos dentro de unos parámetros de normalidad, ¿vale? Entonces... O sea que nuestras facturas de estos meses van a ser lo habitual. Lo habitual. E incluso igual menos, porque como las medidas ya se han implantado, y tanto en el gas como en la electricidad, la más importante es la reducción del impuesto, que eso lo notamos no en las empresas, pero sí en el sector doméstico, pues pasamos de ese 21, al 10%. Y además, ese complemento en la electricidad de ese impuesto que he dicho del 5 al 0,5 y también el impuesto de hidrocarburos que afecta al gas, también hay una reducción. Entonces, vamos a ver cómo la factura va a ser menos, pero porque se han tomado unas medidas que sinceramente justo este mes pues están bien tomadas, no digo que no estén bien tomadas, pero tampoco es crítico, ¿vale? Otra cosa puede ser ya todo lo que afecta al Bren y todo lo que conlleva la relación de los hidrocarburos, gasolina, gasóleo, que también ha pasado un poco igual, ¿no? O sea, estábamos en valores de 70-80 dólares y hemos estado viendo $100 el barril de petróleo, llegó a 120 ciertos días del principio de mes, pero la realidad es que se hablaba de 150 y 200 y eso no lo hemos visto. De hecho, en las últimas semanas, o sea, sobre todo con esa incertidumbre con Trump, ¿no? Pues estamos ahí. Entonces, veremos qué pasa, lógicamente, porque esto ya vemos que cambia de la noche a la mañana. Entonces, el problema del Bren es que contagia al transporte, a todo el resto, y eso sí. Pero en lo que es la energía pura y dura, no lo vamos a notar en la factura ni de marzo, ni yo creo que la de abril tampoco. Javier, en la asesoría, no sé si habéis recibido estos días llamadas de vuestros clientes alertados pues, por esta incertidumbre, ¿no?, que hay en los mercados. Sí, sobre todo en el sector transporte, el riesgo que puede haber en cuanto al incremento de precios en el repostaje, que puede ser relevante, y ese temor, desde luego, las empresas del sector de transporte lo tienen, y con ello todo lo que deriva del transporte, porque al final la repercusión del coste de transporte, al fin y al cabo, repercute en el consumidor final, que somos todos nosotros, con lo cual todos tenían esa incertidumbre. Pero de todas formas, al fin y al cabo sabíamos, o era previsible, que el gobierno tenía que hacer algo, igual que ocurrió anteriormente con la anterior crisis también de incremento de costes de combustible. En esta ocasión tenía que hacer algo. Yo creo que el gobierno sabía que tenía que hacerlo y por eso contaba con que este Real Decreto se iba a aprobar sí o también, y ahí que yo creo que esa sea la razón por la cual
partió las medidas en dos y hizo el Real Decreto del Gobierno, que es este, y el Real Decreto de la otra parte del Gobierno, que es Sumar, que es el inmobiliario, que sabe que no va a salir adelante de ninguna de las formas. Por eso en esta ocasión no mezcló, porque sabe que la situación del país es la que es y necesita lo que necesita, y estas medidas eran necesarias. No suficientes, pero sí que son necesarias. No sé si visteis ayer un poco la sesión del Congreso, si habéis tenido la oportunidad de verlo a lo mejor en los diferentes informativos, de cómo está el nivel, ¿no?, a la hora de dirigirse a unos y a otros. Pues, la tensión, a mí me decían ayer aquí en la mesa de los políticos que no era tensión, que era algo ya casi como normal, algo que yo pues no me gustaría verlo diariamente, ¿no?, y constantemente. Y quizás sea así, quizás para ellos no sea tensión, es un problema de educación. Y el problema es que cuando no tienes educación, pues quizás te comportas de estas formas. Lo que no puede ser es que hayamos visto en el Congreso cómo se tiran los trastos a la cabeza por unas medidas, como es en el caso, en las cuales todos estaban de acuerdo que estas medidas eran correctas. Todos. Podemos ahora debatir si eran suficientes o no, que no lo eran. Yo comparto la opinión del Partido Popular en el sentido de que estas medidas no son suficientes si no metes mano en IRPF y consigues deflactar el IRPF para que la presión que tenemos los ciudadanos con el incremento de precios no se nos vea doblemente gravado con el hecho de que el impuesto sobre la renta nos sigue castigando como si tuviéramos la misma capacidad económica cuando no la tenemos. Entonces, no son todas las medidas, pero sí que son unas medidas que todos necesitamos. Entonces, si todos llegamos a ese consenso, todos sabíamos que esto iba a ser así, que todos que se iba a saber por qué te tienes que tirar los trastos a la cabeza, y mucho menos de las formas en las que lo hacen. Pues yo creo que sería más fácil hacer de otra forma, pero quizás no es un problema de tensión, quizás es un problema de educación y de entender la política como dos trincheras, sino como un punto de encuentro. Así es, el Partido Popular hubiese votado sí, ¿no?, si hubiese estado esa deflactación del IRPF, ¿no? Eso es lo que, pero o aunque no se hubiera dado eso, es decir, pero la realidad es un poco que esto alguna vez lo hemos comentado, es decir, actúan, hacen un teatro. Yo creo que tienen erróneamente la percepción de que eso es lo que la sociedad demanda, que busca una forma de hacer en política agresiva. Y yo, cuando he estado en el ámbito de lo político, a veces me decían vete a dar caña, nunca ha sido ese mi estilo, pero la realidad es que luego pues han llegado al acuerdo porque esa abstención ha sido pactada, no nos engañemos, porque es una forma de acercar posiciones en el ámbito de la política. No voy a votar a favor porque hay medidas con las que no estoy totalmente de acuerdo y soy coherente con mis principios desde los que parto, pero asumo que es necesario aprobar parte de estas medidas porque en el fondo todos los que están en el Congreso, o la gran mayoría, están por el interés general de la ciudadanía. Yo creo que les daba los números, además. Yo creo que habían dicho el Partido Popular que se reservaba el voto hasta el último momento. Como ya se había posicionado Junts, y yo creo que ya hay un poco de cálculo político al final, dice, bueno, yo creo que si Junts hubiera dicho que no, ahí hubiera habido más rifirrafe y me hubiera costado que el Partido Popular, por ejemplo, no hubiera votado a favor. O sea, yo creo que lo hubiera incluso hecho, porque es lo que decíamos, si es que todos estamos de acuerdo en esto, o sea, es un poco de cálculo político final, y bueno, pero como ya se sabía lo que se iba a votar, pues yo creo que el Partido Popular se ha situado en la abstención a favor de todas estas medidas, y lo que ha hecho es reclamar más que lo que estábamos diciendo. Y bueno, es un poco ese punto que veo. No sé si qué se podría haber añadido más a lo mejor en esas medidas. Desde luego la deflactación del IRPF no es que sea una medida de Real Decreto. Es una medida que yo creo que es estructural. El problema es que como tampoco tenemos presupuestos generales del Estado, porque el Gobierno ha decidido no presentar presupuestos generales del Estado y abdicar de esa obligación constitucional que tiene, pues no podemos tomar medidas estructurales en materia de IRPF. Bueno, yo, fíjate, pues yo eso que para ti es un defecto, para mí es una virtud, es decir, creo que gracias a esa recaudación inesperada del IRPF, pues el Gobierno del Estado y el conjunto de las administraciones tienen más capacidad económica de hacer frente a las situaciones en las que se encuentra el conjunto de la ciudadanía. Hacer frente a una ampliación
de la pensión de los valores de la pensión no contributiva, de los ingresos mínimos vital, porque son ciudadanía que no está pagando, porque está exenta del pago del IRPF y puede afrontar el aumento de costes de las necesidades básicas del conjunto de la ciudadanía. Bueno, sé que yo insisto muchas veces de que en nuestro país sigue faltando una educación respecto y una sensibilización sobre la necesidad de pago de impuestos y de que los impuestos son necesarios para poder tener un estado de bienestar en nuestro país. Venga, antes de cambiar de asunto, lo esperado, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, sustituye a María Jesús Montero, yo creo que era algo sabido. Tenemos también otra remodelación, nuevo ministro de Hacienda, secretario de Política Territorial, Arcadi España, y hay que decir que en esa rueda de prensa que ha dado el presidente del Gobierno esta tarde sobre las 6:15, ha agradecido, ya exaltado la persona de María Jesús Montero, tras casi 8 años de trabajo incansable. Ha dicho que es una de las mejores políticas que ha conocido y que ha sido un pilar fundamental. Yo he oído sobre esto, no sé si le habéis escuchado también a María Jesús Montero ayer cómo se vendía ella misma yendo a Andalucía, y también un poco lo que le decía ayer el Partido Popular en el Congreso, ¿no? que ni Sánchez se había quedado para despedirla habiendo sido el último día. ¿Qué os parecen estos nombres, esa salida de María Jesús Montero? La salida de María Jesús Montero, está claro que hay una apuesta territorial para controlar o lo que venga, ¿no? Los territorios. Desde mi punto de vista yo creo que es algo equivocado, eso lo tengo yo claro. Sí, ayer empezó, como decían, han empezado los mítines, digamos, de la peor manera, ¿no? Que es como infravalorando el sitio a donde va, ¿no? A Andalucía, porque entonces sí que queda bastante mal, y hablando en tercera persona, ¿no? de ella misma. Extraño, la verdad. Pero bueno, Carlos Cuerpo, pues bueno, es alguien ya conocido, se daba por hecho que iba a ser él, y Arcadi España, yo creo que viene de Valencia, es un economista, tampoco sé muy bien, sorprendente un poco, porque yo pensaba que igual todo se apuesta a lo que hay dentro de la casa, pero bueno, es una nueva, ¿no? Una persona que yo creo que ya se conoce, pero no al nivel, por ejemplo, de Carlos Cuerpo, que parece que dentro de lo que es el Ejecutivo pues está despuntando bastante en todos lados. Que creo que no ha sentado bien a algún partido en la elección de Carlos Cuerpo, pero bueno, tampoco... Pues es el que más simpatías, ¿no? Sí, atrae eso todos, ¿no? eso es lo que parece que... Pero bueno, parece que Carlos Cuerpo, el ministro, pues tiene sus conflictos con la parte más social del gobierno. Correcto. Pero bueno, es un poco lo que estábamos aquí hablando, ¿no? Es decir, él tiene una visión diferente de cuál es, no sé, en este caso la política de Hacienda, ¿no? De contributiva. Yo desde luego discrepo con que María Jesús Montero haya sido una excelente ministra, porque desde luego una ministra de Hacienda que ha hecho lo que ha hecho con el sistema impositivo en este país, a mí me parece que no puede ser una buena, o puede ser catalogado como una buena ministra de Hacienda, lo cual no quiere decir que quizás para los suyos haya sido una buena ministra. Desde luego para mí creo que no. ¿Por qué? Porque no ha tenido en cuenta la situación del bolsillo de los ciudadanos a la hora de adaptar los impuestos a su capacidad económica. El impuesto de la renta, no nos olvidemos que aquí nadie dice que no haya que pagar impuestos. Dice que cada uno tiene que pagar conforme a su capacidad económica. Yo creo que nadie pondrá en duda que quien hoy, marzo de 2026, cobra 20.000 euros, no puede con esos 20.000 euros comprar los mismos bienes y servicios que podía comprar hace 5 años. Yo creo que eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Con lo cual, el impuesto sobre la renta no puede considerar que tiene este señor la misma capacidad económica que la que tenía hace 20 años. Eso es algo que es lógico y justo. Si tú no deflactas el IRPF aplicando esta justicia, quiere decir que estás manteniendo un impuesto injusto. Luego debatiremos si hay que pagar más impuestos o menos impuestos, pero aquí no es una cuestión de pagar impuestos, sino de adaptar los impuestos a la capacidad económica que hoy tienen los ciudadanos, que es menor de la que tenían hace 2 años, hace 3 años y hace 5 años. Y eso, el Partido Socialista no lo ha hecho ni está por la labor, y ya no digamos sumar. Y lo de pagar impuestos para pagar gastos, claro, por supuesto, pero quizás primero habría que empezar por ajustar el gasto. Y si ajustáramos el gasto y hubiera, por ejemplo, ahora Carlos Cuerpo va a ser ministro de Economía y Hacienda. Sí. Hasta ayer teníamos un ministro de Economía y otro de Hacienda. ¿Por qué hasta ayer era necesario tener 2 ministros y solamente nos hace falta uno?
Pues bueno, pues quizás por lo mismo por la cual no necesitamos no sé cuántos ministerios teníamos ahora, no sé si son 20 y pico o 23, o 23, cuando lo normal es que pues hubiera igual la mitad de los ministerios que hay. Entonces, si vas recortando gastos superfluos que no son necesarios, pues probablemente puedas ajustar la carga fiscal de los ciudadanos y puedas permitir que los ciudadanos tengan el dinero en su bolsillo, porque no nos olvidemos que el dinero de los ciudadanos es de los ciudadanos y no del Estado. Y en cuanto al nombramiento de Carlos Cuerpo, pues yo creo que lo están posicionando como sustituto de Sánchez. ¿Y el Estado de quién es? ¿Del Estado de quién es? El Estado. Es del conjunto de los ciudadanos. Sí, eso es lo que no tiene que olvidar el Estado, que es del conjunto de los ciudadanos, que el dinero viene de los ciudadanos, no es del Estado como un ente independiente. No. Venga, pues vamos a escuchar a Sánchez y ya cambiamos de asunto. 8 años de trabajo incansable al servicio de España. María Jesús Montero es una de las mejores políticas, para mí la mejor política y el mejor político que he conocido, y ha sido un pilar fundamental en este gobierno y las distintas administraciones que he tenido el honor de presidir desde hace casi 8 años. En su lugar, quiero comunicarles que el nuevo vicepresidente primero del Gobierno será Carlos Cuerpo, el actual ministro de Economía, Comercio y Empresa. Como muchos saben, uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Y deseo también informarles que a partir de mañana mismo el nuevo ministro de Hacienda será el hasta ahora secretario de Política Territorial Arcadi España. Arcadi es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con un máster en Dirección y Gestión Pública y con una dilatada trayectoria al servicio del Estado. Bueno, pues ahí hemos visto lo que decían en esa rueda de prensa. Dejamos ya a un lado lo que es la política nacional, aterrizamos aquí en La Rioja, nos vamos al pleno del Parlamento de esta mañana, donde se han debatido muchísimas cosas, pero queríamos hacer referencia a esa pregunta que ha partido de Izquierda Unida sobre la planta de hormigón que se va a llevar a cabo en Manjarrés. Enar Moreno preguntaba, la consejera Belinda León le contestaba así. Conocen bien a los vecinos de Manjarrés porque les han escuchado bien poco, porque se han movilizado sistemáticamente para exigir que sean escuchados, que sean informados y que sobre todo sean oídos asertivamente a la hora de decidir qué se va a instalar o no en ese territorio. Y me dirán, la variante estaba proyectada ya de antemano en esa ley de carreteras, en ese plan que lo acompaña, pero la realidad es que en el presupuesto de esta comunidad autónoma no se contempla precisamente esa inversión. Lo declaran ustedes PIER para correr por encima de las necesidades del municipio y desoírles en esas reivindicaciones. No sé por qué dice que no nos reunimos. Este mismo martes hemos tenido una reunión con todos los vecinos del municipio y allá hemos dado todas las explicaciones oportunas y seguiremos haciéndolo allá donde nos lo pidan. Aquí no hay decisiones arbitrarias como pretenden trasladar. Hay un sistema de control exigente que impide que cualquier implantación industrial que no cumpla los requisitos técnicos, ambientales o administrativos no se implante. Nosotros no elegimos entre economía o el paisaje, elegimos en que ambos convivan. Y en este marco, este proyecto concretamente aporta unos datos muy objetivos, que son 23 millones de inversión, 116 empleos indefinidos junto al grupo y más de 20 indirectos. Una oportunidad de empleo, de actividad económica y de desarrollo industrial en un territorio que, como bien han dicho además desde el otro grupo parlamentario, está en pleno peligro. Creo que es para Manjarrés y para toda la comarca una total oportunidad. Bueno, pues es una oportunidad, pero que ha puesto en pie de guerra a los vecinos de Manjarrés, porque es una planta que dobla, ¿no?, en superficie a la propia localidad, pero como insisten desde el Gobierno, lo que estamos viendo es que se va a cumplir la ley y que, bueno, que si todo es favorable, pues que el proyecto sigue adelante. A ver, si nos damos cuenta en los últimos años, renovables con grandes fotovoltaicas o biometano o plantas, parece que hay como un rechazo continuo a... La línea Tauste-Jundic también. Bueno, pero es que esa línea no tiene sentido. O sea, vamos a ver. Esa era demasiado, ¿no? No, porque también hay lo que se llama generación distribuida en la energía, que es decir, ubica en lo más cercano al consumo la generación. Entonces, lo que no puedes hacer es hacer megaplantas en Zaragoza, tirar un tendido de 500 kilómetros para abastecer Jundiz en Vitoria. Es decir, todo tiene su sentido, porque el sol igual no todo vale, pero a lo que voy.
si cumple la ley y cumple los controles, yo creo que suspenderlo a hacer es algo arbitrario. Es decir, claro, para unas cosas sí, para otras no. Al final es una planta de hormigón. Las plantas de hormigón hoy no son lo que nos podemos pensar de hace 40 años de contaminantes, pero es lo que digo yo, para eso está el gobierno y se tiene que cumplir los controles. Yo creo que una planta de hormigón, queremos pueblos vivos, queremos actividad económica en los pueblos. Es que lo que tenemos que tener claro es que si no se ubica en un sitio, se va a ubicar en otro. Y podemos sacar el argumento de si no se ubica aquí, pues habrá costes por contaminación por transporte porque será más lejano. Es decir, yo creo que a veces nos dejamos llevar un poco por... Pero ellos lo que plantean es por qué, o sea, que no están en contra del proyecto, pero que lo pueden hacer en un polígono industrial, es lo que ellos dicen. A ver, lo que pasa es que la planta es enorme, entonces ahí es donde hay que buscar un poco el acuerdo, no el sí o no o demás. Yo creo que, desde mi punto de opinión, igual que en otras cosas estoy totalmente contrario cuando es razonable y demás, en otras pues hay que evaluarlo, ¿no? Pero si no se va a implantar ahí, se plantará en otro lado. O sea, eso tiene que quedar claro. Entonces, lo que hay que hacer con los vecinos es didáctica, es decir, explicar bien las cosas, enseñar y demás, pero como se hace cuando se presenta una fotovoltaica, o cuando se habla del biometano, o cuando se habla de un trujal, o sea... Entonces, claro, es difícil y siempre te lleva el corazón, ¿no? A decir la típica frase, ¿tú te la pondrías a la de tu casa? ¿No? Yeah. Todos vamos a responder así. Entonces... no conozco bien la zona de Manjarres, la verdad, pero supongo que la actividad económica que se puede desarrollar con esto puede ser muy, muy positiva. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es esa labor, esos controles y, como digo, si cumple la ley y cumple los procedimientos... Lo veis bien. Venga, Javier. No sé, yo básicamente creo, a ver, yo ahí le doy totalmente la razón a la diputada Enar Moreno. Llegan tarde, es decir, si a los vecinos, y lo ha dicho muy bien, cualquier proyecto, cualquier empresa con dos dedos de frente que quiera modificar sustancialmente la vida de un municipio, lo que tiene que hacer es dialogar con el territorio y con la gente, y estoy seguro que los vecinos, muchos de los vecinos verán muchos aspectos positivos de contar con una empresa, con una industria en su entorno que permita generar empleo, que seguramente va a conllevar el aumento de la población. Leyendo también un poco la información en medios de esta mañana, es decir, bueno, también hay conflictos sobre la gente que está en el agro, que claro, va a ver que parte de sus terrenos se van a ver... bueno, pues los van a dejar de tener, se los van a quitar para poder llevar a cabo estas inversiones, y me imagino que habrá agricultores que salgan ganando con esta situación y agricultores que salgan perdiendo porque van a ver empeoradas sus condiciones laborales. Pero creo que lo que tiene que hacerse, y lo que tenía que haber hecho el gobierno, es las explicaciones que ha dado ahora a los vecinos de Manjarres, haberlo hecho hace ya tiempo. Cuando se empezaba a hablar antes de empezar a escribir el denominar proyecto de interés regional a este proyecto, eso lo tenía que haber hecho de la mano de los vecinos hace ya tiempo. ¿Qué es lo que había pasado también? Porque en octubre de 2025 la COTUR lo denegaba, ¿no? ¿Qué cambios ha habido para que ahora se apruebe? Yo creo que el principal cambio es que el gobierno quiere ponerlo, y porque considera que es estratégico. ¿Y es estratégico? Pues hombre, si una de las políticas que marca el gobierno es tratar de paliar los efectos de la que se llama España vaciada o Rioja vaciada, y van a llevar un núcleo de varios pueblos, porque no solamente Manjarres, teóricamente otros municipios cercanos, también pueblos en riesgo de despoblación, se van a ver beneficiados, una actividad industrial que va a generar casi 120 puestos de trabajo directos. No sé cuál otra forma se puede desarrollar para tratar de paliar los supuestos efectos de la España vaciada. No sé cuál sería la otra fórmula que no sea llevando industria a la zona para que haya trabajo, para que la gente se pueda instalar, para que la gente pueda vivir allí, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cuál sería el otro sistema. El problema, yo creo que subyace aquí es lo que decíamos antes, la deslegitimidad de la clase política. El problema es que los ciudadanos, seguramente que en Manjarres, no se crean que los servicios públicos vayan a supervisar de forma estricta las medidas que tiene que implementar la empresa para paliar los efectos de la contaminación. Probablemente lo vayan a hacer. El problema es que los ciudadanos no nos creemos, que eso vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque la percepción que tenemos del sector político es
que bueno, yo digo porque quiero quedar bien que esto se va a hacer, pero luego a la hora de la verdad no se llevan a cabo las operaciones de fiscalización suficiente y por tanto no existe esa contaminación, que probablemente no vaya a ocurrir. Ese es el temor que yo entiendo que pueden tener los vecinos, más allá de que se les vaya a instalar una industria que yo creo que a todos nos parece que podría ser o que es positiva para el sector. Pero bueno, ahí también los vecinos de Manjarrés han tomado la iniciativa y estoy seguro que ahora el municipio de Manjarrés está más movilizado y estará más preparado para hacer esa labor de vigilancia ciudadana, que los ciudadanos, más allá que nombremos y votemos, tenemos que ser agentes activos en nuestra vida, y la gente que vive en un pueblo lo sabe, no pueden dejar... Pues ya han conseguido por lo menos que les den más información, ¿no? Sí. Bueno, que este fin de semana cambian la hora, me han dicho, ¿no? Sí, anda, ni idea. Sí, cambian la hora, sí, cambian la hora. Así que nada, no os veo hasta después de Semana Santa, que tengáis buenos días, que descanséis y no te va a afectar el cambio de hora, ¿no? No eres de los que te afecta el cambio de hora. No, creo que no. A mí me gusta que los días sean más largos, ¿eh? Sí. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias a los tres, un placer. Javier, bienvenido. Nos vamos, les dejamos ya con la programación de aquí de La Rioja con Qué Vida. Adiós, buenas noches.